Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar un proceso de exportación de base de datos del equipo local hacia el servidor remoto. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese proceso cuando ya nosotros tenemos nuestra base de datos concluida en nuestro servicio local y ya colocarlo en el servidor remoto? Vamos a crear una pequeña base de datos en nuestro equipo local. Este es el MariaDB de mi propio equipo. Lo que voy a hacer es crear una pequeña base de datos. La llamaremos base de datos prueba. Ya. Y vamos a darle a aceptar aquí. La tenemos aquí. Y vamos a definir también una pequeña tabla. Aquí, crear nuevo, tabla, TV, alumnos. Así vamos a llamarlo. Vamos a agregar código. Varchar. Aquí lo tenemos. Será de 3. Agregamos uno más. Nombres. Varchar será de 50. Y acá agregamos uno más. Apellido, que son los campos. 50 de igual forma. Guardamos. Básicamente va a ser sencillo la creación de la tabla. No estamos creando mayor proceso. Ya tenemos. Es una tabla. Vamos a agregarle un cierto registro. Vamos a entrar a la parte de consulta. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar un registro. Insert into TV alumnos values. A través de sentencia vamos a pasarle la información. Era de 5. Sí, 5 era, ¿ver? Corroboremos esto. Editar. De 3. De 3 dígitos. Regresamos. La parte de consulta. Era de 3 nada más. Listo. Ahí lo tenemos de 3. Vamos a colocar Víctor César. Y de apellido Ramos Sarabe. Punto y coma. Exportamos. Grabamos el registro. Vamos a corroborar esto. Ahora quitamos esto de acá. Vamos a hacer un pequeño select from TV alumno. Y ya tenemos un registro. Entonces vamos de una u otra manera a imaginar que esta tabla, esta base de datos contiene una infinidad de tablas. Entre ellas también procedimientos, vistas, las funciones, todos esos detalles que de una u otra manera conforman la estructura de una base de datos en MariaDB o esquema, como también se le conoce. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente, voy a quitar esto porque estamos haciendo una prueba anteriormente. Lo que voy a hacer aquí es exportar esta base de datos prueba para que de una u otra manera nosotros importarla ya en el servidor remoto. Este es nuestro MariaDB local. Lo que voy a hacer es selecciono la base de datos, clic derecho y me voy a la opción donde dice exportar base de datos como SQL. Le doy un clic ahí. Ya nuestra base de datos nos aparece seleccionada. Verificamos en la pestaña exportar SQL que estas opciones crear estén marcadas. Ya. A ver, ¿qué otro detalle? Acá. Esta es la ruta donde en realidad donde va a ser guardado el archivo SQL. Ustedes aquí le dan un clic. Este dato es referencial. A ustedes le va a aparecer en vacío. Y en este caso yo lo guardé en el escritorio. Lo vamos a poner base de datos prueba exportar. ¿Ya? Así lo voy a colocar. La tenemos ahí. Y simplemente le doy un clic. Y exporto. Ha sido totalmente rápido. Ustedes capaz va a demorar un poco porque depende de la cantidad de objetos que ustedes tengan en su base de datos. El tema de exportación puede demorar un poquito más. Y aquí lo tenemos.
verificamos si gustan qué es lo que contiene. ¿Ya? Acá con el bloc de notas podemos revisar que esta es la información que viene de una otra manera contenida para la exportación. No solo te genera un SQL de creación de la base de datos, sino ustedes pueden apreciar, mira, el contenido crea la base de datos, acá está creando nuestra tabla de prueba y a la vez está haciendo la inserción del contenido del registro. Entonces, cuando hace una exportación, no solo copia la estructura de la base de datos, ¿ya? Sino también el contenido de la misma de cada uno de los objetos. Entonces, con eso ya nosotros tenemos básicamente una copia de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo al servidor remoto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso yo me ayudo, bueno, como me encuentro con una máquina virtual, me voy a ayudar con mi Google Drive para poder de una otra manera llevarlo a mi servidor remoto. Pero como ustedes, el servidor remoto, si estuvieran trabajando en una red o fuera el caso, en una carpeta compartida nada más colocan ese archivo que hemos generado, este archivo SQL. Vamos a entrar un ratito a mi Google Drive. Vamos a subir un ratito el archivo. Solo ese archivo, este archivo lo voy a subir a mi Google Drive. Vamos a esperar un momento que cargue. Bueno, son las 1:47 de la madrugada. Vamos a terminar de realizar este video y creo que lo dejaremos todo esto por hoy. Pero ese es un detalle de las que me han preguntado de cómo nosotros podemos trabajar o pasar nuestra base de datos que hemos venido trabajando de manera local, pasarlo ya al servidor remoto. Básicamente es este proceso que estamos realizando ahorita. ¿Ya? En este caso yo lo voy a colocar en mi Google Drive. Ustedes pueden colocarlo donde ustedes mejor les parezca, no hay ningún problema. Yo voy a arrastrar mi fichero o archivo SQL a mi Google Drive y lo suelto aquí. Espera un momento que listo. Ya subió. Cierro esto. Voy a mi máquina virtual que simula el servidor remoto. Abro, voy a abrir un Google Chrome. Voy a entrar al Google Drive acá. Espera un momento que cargue. Como ya tenía iniciado mi Google Drive acá, no habría ningún problema. Voy a ubicarlo donde lo dejé guardado ahorita, desde mi equipo local. Espera que cargue un momento. Quiero que aprecien cómo nosotros vamos a exportar ahorita el fichero. Vamos aquí. Está un poco lento porque en realidad estamos compartiendo recursos entre mi propia máquina y el servidor remoto. Es la desventaja que sucede. Pero nos ayuda mucho a hacer varias pruebas antes de pasarlo como digo a producción total. Por eso que le llamamos por postproducción. Trabajos de DASOft, aquí lo guardo. Vamos a ver. Y acá lo tengo, ¿ves? Base de datos prueba. De clic derecho, descargar. Espera un momento. Listo. Ya descargó. Ahora lo que voy a hacer aquí, mostrarlo en carpeta. Lo tenemos acá. Base de datos prueba. Lo copio. Ya no necesito esto, lo cierro. Y lo pego en mi escritorio del servidor. En este caso ya lo tengo listo el fichero en mi servidor. Y lo único que me tocaría es lo siguiente. Ya me encuentro en mi HEIDE SQL del servidor remoto. Entro a la parte de consulta. Como les dije, lo podemos hacer de diferentes formas. La primera es hacerlo simplemente lo ubicamos en consulta, seleccionamos el fichero del escritorio y lo arrastramos directamente en la parte de acá, en consulta. Y ya estará visualizado aquí. Ya tenemos todo el contenido de la base de datos. Vamos a bajar un poco esto. Listo ahí. Entonces ya tenemos lo que tiene el contenido interno del fichero SQL listo para nosotros ya exportarlo a nuestro servidor remoto.
Entonces vamos a ejecutar el SQL. Listo. Ya exportó toda la base de datos. Aquí todavía no se visualiza. Recargamos. ¿Ya? Aquí vamos a hacerlo aquí. Clic derecho. Recargar para poder refrescar la vista del contenido. Ahora a partir de aquí ya nosotros podemos cerrar el archivo. No hay ningún problema. Vamos a borrar todo este contenido. Listo. Ahora lo que nosotros vamos a corroborar, por ejemplo, sí está creada, está también la tabla alumnos. Vamos a hacer un pequeño select para corroborar que esté el contenido ahí. Pero antes de hacer esto, siempre asegúrense que aquí el signo verdecito, como visto bueno, esté marcado, que quiere decir que la tabla está en uso. Ya, vamos a ejecutarlo. Y sí, vamos a subir un poco esto, que lo había subido. A ver, te había movido un poquito la vista de acá. Listo, ahí está. ¿Ves? Entonces podemos apreciar que sí ha exportado de manera correcta la información desde mi máquina local, de mi MariaDB local, al servidor remoto. Aquí ya lo estamos viendo a través de GSQL. Ahora nos falta corroborarlo a través de el servicio remoto. Voy a desconectarme de la manera local. Me desconecto para engancharme remotamente hacia el servidor y corroborar desde mi punto, desde mi máquina, y no directamente del servidor, sino desde mi máquina como cliente, corroborar la información que ahorita he exportado. Me conecto de manera remota, los datos del hostname del equipo, del servidor, el usuario con el cual me estoy conectando, el puerto, la contraseña, y le doy a abrir. Y podemos apreciar que sí, efectivamente lo que estábamos viendo del servidor remoto está acá. Lo ejecutamos para poder ver. Sí, la información propiamente del servidor se encuentra ya exportada. Como le dije, es totalmente sencillo, no es complejo. Lo único que sí yo les recomiendo que las configuraciones que ustedes apliquen al momento de instalar el MariaDB en su equipo local, de la misma forma háganlo la instalación del MariaDB en su servidor remoto. Porque cuando nosotros realizamos el proceso de instalación hay una cierta opción con el tipo de lenguaje con la cual va a ser interpretado MariaDB. Normalmente siempre ustedes van a encontrar algo muy parecido a esto. Por ejemplo, esto de aquí, UTF general, que es el tipo de lenguaje con la cual va a interpretar todo el contenido de la programación de los objetos de la base de datos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. Ya, eso sería todo. Como les dije, es bastante sencillo. A partir de ahí ustedes ya pueden hacer pruebas directamente. Antes de finalizar, vamos a hacer una prueba desde VisualFOX Pro. Voy a cerrar mi proyecto que tenía avanzando. Es un proyecto alternativo que vengo realizando en el trabajo. Ya, vamos a cerrarlo. Voy a limpiar la ventana de comandos. Y si ustedes recuerdan lo que nosotros hemos hecho en el video anterior, lo estoy haciendo. Mi equipo en este momento ya pasa a ser un equipo cliente. Entonces vamos a utilizar el ODBC, que ya lo teníamos configurado para conectarnos al servidor remoto. Y vamos a hacer una pequeña prueba de interacción hacia el servidor remoto, pero invocando a la tabla de prueba que hemos colocado en el servidor remoto para ver cómo de una u otra manera trae relación hacia VisualFOX Pro. DSN María 2019. Entonces vamos a crear eso. Vamos a hacer un public cn igual va a ser ASQL connect entre comillas DSN María 2019, el usuario con el cual yo me estoy conectando, que es sistemas, la clave, que es una clave predeterminada que yo manejo,
Presiono Enter. Voy a validar si la conexión ha sido satisfactoria. Está en positivo el retorno o el valor de la variable cn, que la variable cn aquí contiene la conexión al servidor remoto de MariaDB a través de un DSN sistema. A partir de ahí ya nosotros podemos hacer la primera prueba. Ya nos hemos enganchado al servidor remoto y lo que vamos a hacer así: select *from, menciono primero la base de datos, se llama la base de datos prueba, base de datos prueba.tb alumnos, coma después de la comilla y el nombre del cursor que se va a retornar, cur01. Presiono enter y vamos a ver, browse, y me ha mostrado la información. Así, de manera sencilla, hemos traído la información a través usando Visual Fox Pro. Hemos hecho una petición directa al servidor remoto, ya no al servidor local. Entonces, no es complicado, es totalmente sencillo, pero sí hay que tener muchos pasos en cuenta. Y mucho depende de que el mismo proceso de instalación que has hecho en el MariaDB en tu equipo local lo apliques de la misma forma en el servidor remoto. ¿Ya? Es que pueden saltar algunos errores con un tema de mala interpretación con el lenguaje de lectura del script, porque eso depende mucho de cómo tú hayas configurado tu MariaDB en el equipo local y cómo lo tengas en el servidor remoto. Si lo haces diferente, puede suceder que la interpretación del script te pueda generar un error. El error viene más que todo por ese tema, no viene por otro. No es una falla de MariaDB, no es que hayas importado mal, simplemente de que configuraste mal el MariaDB. Las configuraciones no son iguales tanto en tu equipo local como en el servidor remoto. Entonces, ese es el único detalle que hay que tener en cuenta para que todo esto funcione. ¿Ya? Y ustedes pueden apreciar que la interacción con los servidores remotos es totalmente rápida. He podido corroborar en gran medida que viene siendo más rápida que cuando lo tienes como si tuvieras de manera local la base de datos. ¿Ya? Entonces, eso sería todo de mi parte con respecto a esta configuración de MariaDB. Ya en los siguientes videos vamos haciendo pruebas también con MySQL y con SQL Server como referencia. Pero de esta forma funciona cuando ya nosotros queremos colocar nuestra base de datos ya en un servidor remoto. Comentarles adicionalmente del material extra que vengo proponiendo. Si bien es cierto, todos mis videos o mis videotutoriales, mis 9 colecciones, están disponibles de manera gratuita los videos, tanto por YouTube como por Udemy. ¿Ya? Entonces, pero también les comento que hay material extra. Acá lo tengo justamente en mi Google Drive, han podido apreciar. Vamos a abrirlo nuevamente para que tengan un poco más de referencia. Vamos a entrar aquí antes de terminar el video. Es básicamente para los que estén interesados en obtener el material extra. Casi la gran mayoría me pregunta, bueno, tenemos los videos todos, pero los proyectos o los materiales con los cuales se trabajó, eso sí está disponible, pero sí tiene un costo. Pero lo beneficioso de todo esto de que tener un costo, vamos a entrar acá. Todo lo que está disponible por YouTube y por Udemy, yo lo tengo en esta carpeta Google Drive. Aquí están las 9 colecciones. ¿Ya? Dentro de cada uno de las colecciones, por ejemplo, están todos los videos. Vamos a colocarlo de esta forma para que ustedes puedan apreciar. Están todos los videos. Adicionalmente está el material con el cual se trabajó con el material que se utilizó para desarrollar cada uno de estos videos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema de que involucra un tema de costo? Es tener acceso a estos materiales y adicionalmente, vamos a salir un momento aquí, en compartidos yo lo tengo. Los 6 proyectos de Visual Fox Pro con código fuente, ¿ya? Que son básicamente un sistema de almacén,
ver, el sistema de cartelería, el sistema de condominio, el sistema de gastronomía, el sistema de punto de venta y el sistema de inventario de equipo de cómputo. Entonces, estos proyectos están con todo el código fuente. De igual forma, en YouTube están videos referenciales de cómo nosotros podemos configurarlo. Si usted, bueno, todavía tengo un proceso de aprendizaje, aquí hay programación avanzada. No hay programación sencilla, es programación avanzada. Y ustedes pueden guiarse como a través de los videos que ya he publicado en YouTube, pueden guiarse cómo instalarlos. Ese es el material extra que ustedes van a obtener por el tema como les digo, este material extra sí tiene un costo, pero es relativamente bajo, no es costoso, es relativamente bajo. Ustedes van a tener todos los formularios, eh, toda la programación ahí, las clases visuales que utilizan mis proyectos. Eh, de igual forma, como un tema adicional, también van a tener el soporte de mi lado en todo el proceso de su aprendizaje con respecto a las colecciones de Visual Folk Pro que he propuesto. Entonces, cualquier consulta adicional, dejaré en la caja de descripción, dejaré mis datos para que me puedan contactar. Y con esto ya daremos por concluido este video y nos veremos en el siguiente video ya tocando otro tema de servidor de datos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.